El día de hoy usted escuchará el mensaje de la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, de los versos 3 al 11. Y el mensaje es la consolación de Dios en el sufrimiento. Desde la iglesia El Camino de la Fe en vivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos con ustedes. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muy bien, vamos a leer la escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. El domingo pasado prediqué el primer mensaje, que fue la introducción, y dice capítulo 1, versículo 3 al 11. La vez pasada fue del 1 al 2. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud, la cual es sobrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O si consolados, es por vuestra consolación y salud. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también sois de la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación, que nos fue hecha en Asia, que sobremanera fuimos cargados sobre nuestras fuerzas, de tal manera que estuviésemos en duda de la vida. Mas nosotros tuvimos en nosotros mismos respuesta de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, el cual nos libró y libra de tanta muerte, en el cual esperamos que aún nos librará, ayudándonos también vosotros con oración por nosotros, para que por la merced hecha a nos, por respeto de muchos, por muchos sean hechas gracias por nosotros. Padre, bendito tu nombre, Señor, por la palabra. Yo te ruego, Señor, que me ayudes, que tu Espíritu Santo me guíe, tu gracia, ese calor hermoso de la palabra, para poderla traducir a mis hermanos de la manera más propia, de tal manera que sus corazones sean fortalecidos y su entendimiento, Señor, también sea consolidado en esta fe, por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, estamos listos, ¿verdad?, para ir con el hermano Pablo. Dice el apóstol en el verso 3, observen: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y lo dice, el Padre de misericordias, plural, el Dios de toda consolación, singular. Dos cosas dijo, y en ese orden: misericordias y consolación. Luego, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por como dice Pablo, es la fuente de esas misericordias, pero también es la fuente de esa consolación, que ya marqué en singular. No dice consolaciones. Misericordia sí, plural. Consolación, singular. Y entonces, cuando pienso, pues, ¿de qué va a hablar el apóstol que echa mano de estas dos cosas? Aunque antes, mis hermanos, antes de seguir adelante,
debo señalar que aquí ha habido un cambio en el lenguaje, en el decir del apóstol. Vea eso, mire lo que dijo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo creo que con toda justicia usted me podrá decir, hermano Ramos, pero ¿dónde está el cambio? Es lo mismo. Y yo le digo en el saludo, porque todo hijo de Israel, y Saulo era un hijo de Israel, Pablo era un hijo de Israel, dice o diría, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese era el saludo más honorable que tenía todo judío. Porque Abraham era honorable. Pero ahora en este caso ese hijo de Israel que es Pablo, no dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, sino que ahora dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que note usted que ha sucedido. El nombre del Señor Jesús ha tomado el lugar honorable. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El lugar de honor. Pablo es muy sutil. Ahora, eso que acabamos de comentar contestaría la pregunta de la mujer de Samaria. Cuando le preguntó al Señor, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Pues yo le digo que sí, y aún mayor que Abraham. ¿En qué proporción? Pues a la distancia que está la tierra y el cielo. Porque Jesús es de allá de arriba, Abraham era de aquí de abajo. Con toda su honorabilidad, Jesús es superior. Alabado su nombre. Podríamos entonces decir en este cambio de cosas que le han cedido su lugar a la persona de Jesús, a quien corresponde el lugar más eminente, más encumbrado del universo. Qué hermoso. Ese es nuestro Salvador, ¿eh? O sea que estamos de lujo. De manteles largos, hermano. Ese es nuestro querido Salvador Jesucristo. ¿Le han cedido su lugar, dije? Sí dije eso, ¿verdad? Pero creo que debo corregir, hermanos. Es que el lugar del Señor Jesús jamás nadie lo ha ocupado. Nadie se tuvo que levantar de su lugar para cedérselo. Porque dice Pablo a los hebreos, ¿a quién le dijo Dios jamás siéntate a mi diestra? En cambio al Hijo le dijo siéntate y le dio el trono. Alabado sea Dios. Y lo convirtió en el heredero de todo el universo. Que yo lo digo a mi manera, hasta el dueño de hasta el último tornillo del universo le pertenece a Él. Bendito sea su nombre. Somos un pueblo privilegiado por haber sido salvados por Cristo. Que nos conociera desde la eternidad y que nos llamara para ser su iglesia, ser su pueblo. A nadie le dijo jamás eso. Porque era un lugar reservado solo para Él. Yo recuerdo que cuando era un joven predicador, y lo he comentado alguna vez, yo decía, pero si el Padre, si la Escritura dice que somos herederos y luego coherederos, pero resulta que el Padre le dio la herencia del universo, pues entonces a mí ¿qué me toca? Y Pablo contesta muy precioso, cierto que Él es el heredero de todo, pero Dios nos dio también al Hijo a nosotros. Y si nos dio al Hijo, nos dio todas las cosas junto con Él. Hermosa, hermosa lógica de la fe. Ahora, vamos a entrar al mensaje de esta mañana. Pero no quiero dejar de recordar algunas de las cosas que hablé en el mensaje del domingo pasado, en los versos 1 y 2.
del capítulo 1, que dije que era la introducción a esta segunda carta. Introducción que tenía dedicatoria a los que se afanaban en hacer valer la más infame versión de que él no era un apóstol. De tal manera que entrando, poniendo el pie en la carta, él hace una declaración inmediata en la que aborda la veracidad de su apostolado, la validez de la autoridad que tiene como apóstol, diciéndoles que él, Pablo, era apóstol de Jesucristo, nomás porque Dios lo quiso. Lo dijo de otra manera, pero a mí me gusta decirlo así, porque en el querer de Dios nadie se mete. Pudieran decirse de nosotros lo que quiera, pero si Dios quiso salvarnos, nadie puede echar por tierra lo que Dios ha querido hacer en nosotros. Alabado su nombre. Tan solo porque Dios quiso. Apóstol, sí, por un acto de la voluntad de Dios. Pero al decir Pablo eso, que era resultado del acto de voluntad de Dios, entonces en ese conflicto él se hace a un lado, diría, entonces este es un asunto que tienen que arreglarlo con el que me llamó. Y que lo llamó, dice, por su nombre. ¿Se acuerdan de eso? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero en el griego, en esta carta, nos dijo que sería igual a decir que Dios lo invitó. Qué bonita figura. Yo no sé si ustedes lo tomen así como miel en sus labios y lo saboreen, hermanos. Oiga, somos invitados de Dios, del dueño del universo, de su majestad el Rey. Alabado sea Dios. Que Dios lo invitó. O esta otra acepción del griego, que significa que Dios lo convidó. Soy apóstol porque Él me convidó. Lo que usted puede imaginarse de esa belleza, de esa palabra que emociona el alma, me convidó. Que al mismo tiempo significa, me convidó a acompañarlo a Él en el asunto de su Hijo amado Jesús. Nosotros hemos sido convidados a su mesa un día, en el banquete que tendrá con su Padre. Nosotros somos invitados. Estaremos ahí. A Pablo, Dios lo convidó a ser apóstol de su Hijo Jesucristo. Qué manera de introducir esta carta. Y eso fue por un lado, pero esa forma de saludar sutilmente revelaba que había algo más en esa conspiración corintia contra el apóstol Pablo. Intrigante para mí, injusto, que el padre de aquella iglesia que la había levantado, la había establecido, ahora estuviera condicionado y lo trataban como si él fuera su enemigo. Yo jamás aceptaré que la iglesia, los hijos de Dios, ustedes son mis enemigos. Ni ustedes jamás deben pensar que yo soy enemigo de ustedes. Amo la convivencia en Cristo. Ahora, pero él escribe, fíjense bien, que no solo le escribe a la iglesia que está en Corinto, sino que ahora maniobra y luego involucra a todos los santos que están en toda la Acaya, toda una región. Había varias iglesias, grandes o chicas, pero eran iglesias de Jesucristo. Entonces vea ese adjetivo, todos en toda esa región. Es decir, está proponiendo que no quiere que falte nadie de los hijos de Dios, en particular, en toda esa región, de enterarse lo que él le dice a los corintios. Es decir, es necesario que todo, no dijo todas las iglesias de Acaya,
Él dice, todos los hermanos de cada iglesia de Acaya, quiero que se enteren. Y dijimos, pero ¿por qué tenía que hacer eso? Bueno, evidentemente, porque esos algunos habían hecho llegar a todos los hermanos de toda la Acaya la versión de que Pablo no era un apóstol. Y esa versión entonces corrió como reguero de pólvora en toda la región. No estamos hablando de una operación inofensiva. Y aún más, ignoramos la forma en que hayan dado esa versión. No hay duda, hermanos, detrás de todo esto hay muchas cosas ocultas. Porque eso de que todos en toda Acaya, y aún hice una precisión, que nos convocó a que lo supieran que no convocó a todas las iglesias de Acaya, sino que buscaba asegurarse que cada creyente de cada iglesia de la Acaya, que cada hijo de Dios de manera particular quedara enterado. Luego entonces era cosa muy grave lo que estaba pasando allí contra el apóstol Pablo. Entonces esa declaración era parte de su defensa. Eso es lo que planteamos el domingo pasado. De tal manera que al estarle yo comentando esto, he desandado mis pasos, que esta es una manera muy propia mía de decir, voy a desandar nuestros pasos, voy a regresarme un poquito. Pero ahora vamos a disponernos a oír las cosas que ha de decir a partir del verso 3, que es el mensaje de hoy, que es donde está el mensaje de esta mañana. Y como alguien escribió, que a partir del verso 3, el apóstol estalla en una emotiva acción de gracias. Y entonces digo, pues ¿de qué va a hablar? Que por cierto, es distinta a los motivos de acción de gracia de su primera carta, donde les dice que da gracias a Dios, porque en todo, hermanos corintios, en su primera carta, ustedes han sido enriquecidos. Una iglesia privilegiada. En cambio, en esta segunda carta, sus pensamientos se dirigen a los peligros que ha pasado por ejercer su apostolado. Hizo un cambio. De eso va a hablar, de las angustias, de las aflicciones. Y ahí es coincidente con las misericordias y la consolación. Ya estamos tomando figura. Y también en defensa de su apostolado lo hace. Por eso, de entrada dijo que Dios era Padre de misericordias, que yo dije plural. Muchas veces, sufrimientos, muchos sufrimientos, Dios participa, favorece, cada una de ellas en una misericordia. Y Pablo la suma y dice misericordias. Misericordias, porque necesitaba misericordias en plural, porque las angustias eran en plural, porque tuvo muchas aflicciones. Y por cada una, Dios le regaló una misericordia. Dice qué bonito detalle. Por cada una de sus aflicciones, Dios le regaló una misericordia. De tal manera que era como un coleccionista de las misericordias de Dios. Pero por todas esas aflicciones que pasó, cierto que le dio por cada una misericordia, convirtiéndose en misericordias, pero por todas esas aflicciones le dio solo una consolación singular. Veremos eso. Que así como tan riesgoso habían sido sus aflicciones, en esa proporción, escúcheme, y aún más, había recibido la consolación de Dios, que esos sufrimientos tenían como causa al Hijo, y que así como Dios lo llamó a sufrir por Cristo, su Hijo,
así también el mismo que lo llamó es a través de Cristo que lo consoló. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Donde sus sufrimientos se hacen uno con los sufrimientos de Cristo, pero la consolación suya se hace una sola con la consolación con que Dios consoló a su Hijo. Alabado sea Dios. Qué ideas tan preciosas, qué estructura de ideas. Volvemos a eso. ¿Lo tenemos bien claro? Es que Cristo, es que Pablo participaba de las aflicciones de Cristo. De tal manera que no eran las aflicciones meramente suyas, eran las de Cristo. De tal manera que hizo unas, las suyas con las de Cristo. Pero que así como a su Hijo Dios lo consoló, con la misma consolación que consoló a su Hijo, nos consoló a nosotros. Alabanza sea Dios. Por eso dice en el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros. Preguntamos, ¿abundan, Pablo? Qué interesante. Pero sigue diciendo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, una cosa por otra. Habla de dos cosas opuestas que se dan en su apostolado. Pero que las dos vienen por la misma causa. Cristo es la causa de sus aflicciones, pero la causa de su consolación. Alabado sea Dios. Todo se suma en Cristo. Por lo tanto, note que a esas aflicciones el apóstol Pablo les da un valor cuantitativo. Vean cómo lo dice el apóstol. Abundan en nosotros las aflicciones. Y en griego eso de abundan en nosotros las aflicciones tiene el sentido de lo que va más allá. Abundan, va más allá. Y entonces yo le pregunto a Pablo, ¿más allá de qué? Algo así como mis aflicciones en Cristo van más allá de lo que sería, de lo que tú llamarías mucha aflicción. Lo que yo sufro en Cristo va más allá de la mucha aflicción. Pero hay otra acepción en griego que significa lo que sucede en exceso, lo que sobresale en violencia. Está diciendo, mis tribulaciones han sido muy violentas. Digo, nosotros somos un pueblo privilegiado. Yo decía cuando todos estos años que he predicado en la radio en Estados Unidos, me levanto allí en la mañana, en la madrugada, a las 5 de la mañana, me baño, oro, me tomo mi buen cafecito y a unos pasos está donde hago la transmisión. De tal manera que de unos cuantos pasos alcanzo el mundo entero. Mientras que el apóstol Pablo, para evangelizar al mundo, tenía que ir, alabado sea Dios, caminar peligros de los ríos, de los ladrones. ¿En qué me puedo comparar con el apóstol Pablo? Ni por mucho. Y yo siempre he dicho, ese hombre fue un regalo que Dios nos hizo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Su vida estaba siempre en peligro. Que decían los antiguos que la muerte le pisaba los talones todos los días al apóstol Pablo. De tal manera que él pensaba si ese sería el último día. Que la muerte le pisaba los talones todos los días. Como dice el verso 9.
tuvimos en nosotros respuesta de muerte. Va a ir agarrando fuerza esta carta, Vamos a ir entrando poco a poco, y vamos a entrar a terrenos profundos de la fe. Yo lo disfruto. Le invito a disfrutar esta carta. Es que yo no sé si ustedes apreciaron esto que acabo de decir. Aflicciones. Muchas aflicciones. Dice Pablo, pero de todas Dios nos consoló. Y le digo a Pablo, ¿cómo es que te consoló? Y Pablo me dice, mira hermano, te voy a decir un misterio precioso. La consolación con que Dios me consoló es la misma con que solo consoló a su Hijo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Me consoló. No hay más que una sola forma de consolación y una fuente de consuelo, que es el Padre. Nosotros hemos sido consolados muchas veces con la consolación con que Dios consoló a su Hijo. Si eso lo pudiéramos valorar. En los tiempos difíciles no nos temblarían las piernas. Sobreviviríamos exitosos. Yo siempre he dicho, cuando una persona, un creyente, es sometido a un tiempo difícil, es muy común que los creyentes se dedican a censurar a Dios, a cuestionarlo, a sentarlo en el banquillo del acusado. Sin embargo, yo les he comentado que cuando nosotros perdimos a nuestro hijo Eric de 25 años, que duele el alma, y ahí en el hospital yo hice una confesión de fe. En el pasillo, con la gente desconocida. Señores, quiero hacer una confesión de fe. Nuestro hijo, Eric Ramos, de 25 años, acaba de fallecer. Pero quiero confesarles ante todos que Dios siempre será mi Dios. Y que es un magnífico Padre y un buen Señor. Alabado sea Dios. Y estoy cierto que Dios nos consoló con el mismo consuelo que consoló a su Hijo amado Jesús. Porque lo sentimos en el alma, esa seguridad. Ve la idea tan preciosa. No existen varios tipos de consuelos. Es el mismo. Otra versión que dice, tuvimos en nosotros sentencia de muerte. Y en el verso 11 del capítulo 4 dirá, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús. Significa además que Él había excedido, en Él se habían excedido los sufrimientos más allá de lo que podía soportar. Me cargaron lo que quedaba más allá de sus fuerzas, más allá de la fuerza de voluntad. Yo siempre he dicho, Dios me formó con mucha fortaleza para la vida, mucha fortaleza. Pero aún nuestra fortaleza tiene un punto de quiebre. Y Pablo está diciendo, a mí me llevaron más allá de ese punto, de tal manera que tuvimos testimonio de muerte. Pero Dios me consoló. Alabado sea su nombre. Pero en esto que está contando el apóstol de sus sufrimientos, miren, aprendamos esto de Pablo. No está tratando de magnificar sus sufrimientos. Por eso yo siempre he dicho, cuando usted testifique de las cosas que ha vivido y pasado, no trata de que lo conviertan en un héroe del sufrimiento, que nunca podremos sufrir lo que el Hijo de Dios sufrió por redimirnos.
Alabado sea Dios. Alabado sea su nombre. Y lo que nos pase, debemos convertirlo en una manera de honrar al Hijo de Dios que sufrió por nosotros de la manera que lo hizo, más allá de lo que podía cargar. Yo por eso le agradezco a Dios que haya podido entender una madrugada que estaba pensando sobre la obra del Espíritu Santo, en la que se ha dicho que se ha menospreciado al Espíritu de Dios. Hay una corriente en el pueblo evangélico que reclama injusticia contra el Espíritu Santo. Que porque hay mucho escrito del Padre, hay ríos de tinta han corrido y miles de páginas se han escrito sobre Jesús y unas cuantas hojitas sobre el Espíritu Santo. Bueno, es que el Señor Jesús, ellos tienen un acuerdo. Y Jesús dijo que el acuerdo era que el Espíritu Santo le iba a glorificar a Él. Alabado sea Dios. Que el Espíritu Santo iba a manejar un bajo perfil, no hacerse notar. De tal manera que si se escribe mucho del Hijo, es poco lo que se escribe para la grandeza de su obra. La hazaña más grande que se haya hecho en el universo, que dejó su trono, entró a territorio hostil de las tinieblas, venció a Satán y nos rescató para su reino glorioso. Esta sí es una hazaña. Y yo pensando en que el Espíritu Santo no lo hacíamos muy notorio, que era cierto, y que pareciera un agravio y una injusticia contra el Espíritu Santo. Pero yo llegué a entender, si ese acuerdo lo hicieron ellos, ¿para qué quiere deshacer el acuerdo que ellos tuvieron? Pues ese es el acuerdo de ellos, me glorificará a mí. Y entonces estaba yo piense, y vino precisamente esa ruta del Calvario, donde yo estaba pensando en el Señor Jesús cargando su cruz, cayendo, sufriendo mucho. Y yo dije, y nadie iba con él. Pero vino la palabra de Hebreos que dice que por el Espíritu eterno se ofreció Jesús en el Calvario. Y entonces entendí que en esa ruta difícil el Espíritu Santo lo iba llevando hacia el sacrificio, porque por el Espíritu eterno se ofreció el Señor por nuestros pecados. Alabado sea Dios. Pero no se hizo notorio. Entonces, el apóstol, muy consecuente con esas tesis preciosas, tiene cuidado, ahora que nos está hablando de sus sufrimientos, de no magnificar sus sufrimientos, ¿verdad? Pobrecito hermano, cómo sufre. Cuidado, no, espéreme. Nunca haga eso. Mire, yo tengo 55 años de ser predicador, los mismos desde que el Señor me salvó, y he tenido mucho cuidado con mi boca con esas cosas. Porque nunca podremos hablar de ellos con inteligencia ni con sabiduría. Tuvo cuidado en no magnificar sus sufrimientos, sino tuvo cuidado de en esos sufrimientos exaltar la consolación de Dios. Amén. Alabado su nombre, la puso en alto. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de la consolación de Dios? Pues otra vez, vamos al griego. Yo tengo por costumbre ir al griego. ¿Vieron ustedes que me ha resultado muy bien? Y alguien me dijo, hermano, ¿usted habla griego? No, hombre, le digo, ni francés siquiera. No hablo el griego. Y entonces, ¿cómo le hace? Pues existen muchos diccionarios, concordancias y cosas, mucho de donde apoyarse uno. Y estos son eruditos que hacen las traducciones son lingüistas.
Entonces, ¿qué tengo que andar yo batallando? Yo recurro, ¿qué hago yo? Mire, le voy a dar una idea. Lo que yo hago es tomo un pasaje, por ejemplo, cuando Jesús dijo en Juan 17, Padre, glorifícame. Recientemente lo habían deshonrado en Jerusalén, lo habían agraviado, injuriado, habían dicho poseído, endemoniado, socio de Belial, socio del dios de las moscas, del estiércol. No, es infame, es infame, es infame. Y el hijo, golpeado por esa injuria, clama y dice, Padre, glorifícame. Y por cierto, le dijo algo así como, pero no aquí, porque aquí me han injuriado. Glorifícame allá, cerca de ti. Alabado su nombre. Glorifícame allá contigo. Y cuando hablamos de glorificación, pareciera que vemos una figura saltando rayos y luces de 1000 colores impresionantes. Esa es la idea que tenemos de una cosa de glorificar. Pero fui al griego y le dije al griego, oye, ayúdame con esta palabra glorificar, la de Juan 17, no la de otros. Fíjense lo que estoy diciendo. Específicamente le pedí la explicación de glorificar en el capítulo donde estaba escrito. Y el griego me dice, lo que estaba diciendo el Señor a su padre es, Padre, honrame. La palabra glorificar allí significa honrame. Por eso cuando el Hijo llega después cuando es ascendido por el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios lo entrega a su Padre victorioso, al vencedor, alabado su nombre. El Padre le dice, siéntate a mi diestra. Lo honró. Entonces, porque a veces me dicen, bueno, ¿para qué tanto el griego? Pues porque me da muy buena ayuda. Mire lo que nos dice, que consolar es ponerse cerca. Oiga, qué figura. Cuando está usted lleno de tribulación y sentir que Dios se pone cerca de uno. ¿Cómo le entienden eso, hermanos? Fortaleza, victoria, seguridad, confianza. Pero ¿qué tan cerca se pone Dios del que es atribulado? ¿A qué distancia? Es aproximarse más allá de lo que causa nuestra aflicción. Si esa aflicción cala hondo en el alma, Dios se pone más cerca dentro de nosotros. Alabado sea su nombre. Es hermoso, hermanos. De tal modo que su consuelo cala más hondo que los mismos sufrimientos. ¿Volvemos a esa idea? Los sufrimientos calan en el hombre interior, en la vida emotiva, en la vida pensante. Pero Dios se pone más cerquita que eso. Y se mete en mis pensamientos. Y me lleva de la mano por un camino seguro. Alabado sea Dios. Muy bonitas ideas. Como dijo Pablo, en todas mis angustias sería, mira, hermano Ramos, hermano del camino de la fe, diría Pablo, lo que quiero decirles es que en todas mis angustias Dios se puso más cerca de mí que mis propias angustias. De lo que podían estar mis sufrimientos. Por eso también significa que Dios se pone al lado de uno. Y si usted nota eso, el apóstol está hablando de dos cosas que se contrastan. Dos sentimientos opuestos que envolvían su alma. Las aflicciones y el consuelo de Dios. Se revolvían en su alma esos opuestos.
Por otro lado, mis hermanos, debo reconocer que me fui al verso 5, omitiendo los versos 3 y 4. Pero volveré a ellos. Para que tengan mayor sentido después de haber hablado del verso 5. Así que dicen los versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Vea eso. Usa las mismas palabras cuando dijo que Él fue quien lo convidó a ser apóstol. Pues ahora usa las mismas palabras y agrega: el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nunca nos ha acompañado una parte de nuestra vida. Toda la vida nos ha acompañado. Acuérdense que yo he testificado mucho de tantas cosas de cuando era un chamaco. ¿Se acuerdan? Me gusta repetirlo, soy repetitivo, de modo. Que yo le dije que una madrugada yo me levanté muy enternecido. De veras, una cosa muy interesante, muy enternecido. Doblé mi rodilla y le dije: querido Señor, escúchame, como si no lo supieras, porque te quiero sorprender. Te quiero contar una historia de mi niñez, cuando yo tenía unos 6 años. Que iba con uno de mis hermanos, que fuimos a traer en un carro esos de mulas, con ruedas de fierro, no carreta, esos eran carros como los del oeste, más o menos. De tal manera que se llenó como de 3 toneladas de maíz. Yo tenía 6 años. Y mi hermano era muy violento. Y recuerdo que me dijo: agárrate bien, mocoso. Pero mis manitas eran pequeñas y débiles. Y le dio el jalón, eran 6 mulas. Eran 3 tiros de mulas. Eran 6 mulas. Y mula es gorda, maciza. Y en el primer jalón voy para abajo. Todavía tengo la cicatriz, como tanto así, donde una de las ruedas me iba a pasar por la mitad de mi cuerpo. Me agarró. En el monte, en un lugar donde no hay nadie. No hay nadie. Pero resulta que cayó al mismo tiempo en un hoyo. Yo le dije al Señor: ni pienses que no te vi, fui tu mano. Tú estabas ahí ese día que me libraste. Oiga, y yo recuerdo que mi hermano les decía muchas cositas a las mulas. Y tiraban y no lograban nada, de que lo iban a sacar, lo iban a sacar. Y mi hermano con el azote y con los consejos que les daba. De repente bajan de uno de los montes 3 señores a galope tendido, que vieron cuando caí y se atravesaron adelante y agarraron las riendas de las mulas. Y mi hermano bien enojado con ellos, y le dijeron: ¿qué no ves que está tu hermano abajo, lo vas a matar? Lepe mocoso. Bueno, pues esa sí no me la, ¿cómo se llama? No me la perdí. Estuvo muy buena la regañada. Oiga, y cuando yo le dije al Señor 2 cosas, una, ese hoyo y esa gente, yo le dije: querido Señor, ahí está tu huella, yo te vi. Déjame darte un beso, Señor, por tu ayuda y tu misericordia. Déjame. Bendito sea su nombre.
De tal manera que tienen que tener sentido las cosas. Les dice para que podamos consolar a los que están en cualquier angustia. Con la consolación con que nosotros somos consolados. Y le agregaría, con la consolación con que su Padre consoló al Hijo. Oiga, fíjese usted hasta dónde se asocia nuestra vida experimental con la vida experimental de Cristo. La consolación que le dieron a Él, nosotros la disfrutamos. No es otra. Ahora, es cierto que me adelanté hablando de sufrimientos, porque de eso quería hablar del apóstol, en defensa de su apostolado. Sin embargo, conviene precisar que en realidad, antes de hablar de angustias o tribulaciones, se dice que como hombre de fe, decidió hablar de misericordias. Me emociona. Y consolación. Antes de hablar de tribulaciones, dejó sentada la idea que Dios es un Padre de misericordias. Por lo tanto, en nuestros sufrimientos, en los suyos, mis hermanos, hay una misericordia reservada para usted. Alabado sea Dios. No estamos solos, tenemos Padre en los cielos. Que Dios había ejercido, según el capítulo 4, verso 1, una misericordia en proporción al ministerio que le había conferido. Yo siempre quise pensar, Señor, yo ya he enseñado muchos años a la iglesia, que lo dije a ustedes también, y le dije, Señor, yo siento que yo ya llegué al tope. No sé qué otra cosa tenga que hacer. Creo que ya cumplí mi tiempo con los hermanos. Pero fue muy precioso esa madrugada. ¿Por qué todas estas cosas suceden conmigo de madrugada? Porque yo me levanto de madrugada y oro de madrugada. Y alguien me dijo, ¿y a poco en la madrugada las oraciones son más eficientes que las de mediodía? Son iguales. Nada más que para que te levantes a las 2 de la mañana necesita que te interese. Y entonces en el cielo te oyen. Alabado sea Dios. De tal manera que fue consolado en su trabajo activo de apostolado. Vea cómo al hablar de todo lo que el Padre de misericordia le ha dado, lo asocia al ministerio. Yo mi vida la asocio al ministerio en todo. Ha sido esa misericordia del consuelo lo que lo ha hecho desafiar la muerte a causa de Cristo. Según la misericordia que hemos alcanzado, dice. Así que mucha misericordia, mucha audacia. ¿Pero acaso la tribulación es compatible con la misericordia? Por supuesto que lo es. Sufrir por Cristo justifica la misericordia. Déjenme decirles algo. Alguien me dijo en alguna ocasión en la clase de teología que Dios puede hacer cosas soberanas y como soberano hace como quiere. ¿Ustedes qué dicen? Pues me tienen que decir que sí y yo les tengo que decir que no. Contraste. Es que hay un detalle tan interesante, cierto que Dios es el soberano y en su soberanía Él hace como quiere. Sin embargo, todo lo que Él hace, aunque sea como quiere, siempre está justificado lo que quiso hacer. Alabado sea Dios. Lo que le llaman suficiente y necesario. Una justificación necesaria, suficiente, donde a pesar de que Dios hizo lo que quiso porque quiso, sin embargo lo hizo justificadamente porque quiso hacerlo. Dios siempre se justifica, hermanos. Él sale siempre vencedor cuando de Él se trata. Alabado sea Dios. Ya nos vamos a ir en un momento más. Yo espero que estemos disfrutando. ¿O les predico un sermón pentecostal? ¿Sí? Es que ese pentecostalismo rabioso del que yo vengo el siglo pasado, fue maravilloso.
con todo y lo que usted quiera, fue maravilloso. Arrastraban las sierras, los lugares con la predicación, con el testimonio, de manera que nada los detenía. Y a causa de eso llevaron a mucha gente a Cristo. Y a mí me alegra mucho que al final de la vida de mi hermano Luciano el Mayor, el que nos trajo el Evangelio, que yo decía en los años 50 desahuciado, se fue a morir a Estados Unidos y se murió hace apenas 5 años. No, así no, pues ¿cómo? Porque allá el Señor lo salvó y lo sanó y lo llamó predicador del Evangelio. Y era muy gritón, era muy pentecostal. Y un día una hermana de la iglesia le dijo: oiga, no, usted no va a estar aquí gritando, hombre. Y Luciano era muy simpático. Y dice: oiga, sí es cierto, es cierto. Yo debería andar gritando por las calles que Cristo Jesús me hizo libre. Alabado sea Dios. Y después de todo, de muchos años de predicar en esa sierra de Chihuahua, en la que se conoce como la región del Cologachi, que es una sucesión de sierras, que es muy particular esa región, de esa gente. Los pueblos vienen pleito unos con otros, pero a la hora que hay un conflicto contra uno, todos se juntan a su favor. Así sucedió en la Revolución Mexicana. Allí murieron los primeros combates con el ejército de don Porfirio Díaz, los primeros Ramos. Allí en lo que hoy se llama Pascual Orozco. Ahí murió don Nepomuceno Ramos y su esposa, se quedaron colgados de una barda con el rifle en la mano. Bueno, así es la gente de allí. No sé por qué, por Luciano, pero dejó un trabajo enorme, lindo. El día que murió, decía Toña, mi hermana, estaba yo maravillada. Llegaban de toda la sierra, de todas partes. ¿Es usted Toña Ramos? Sí, ¿qué se le ofrece? Porque así es media atrabancada doña Toña Ramos. ¿Qué es lo que quiere? Hoy se venimos a acompañar a nuestro hermano, nuestro Padre en Cristo, porque Él nos llevó al Señor Jesús. Dice Nanti, pero eran cientos y cientos de gentes que bajaban a caballo, en tractores, en camionetas, en camiones, en diversas maneras, todos diciendo: es nuestro Padre en el Evangelio. Era el pentecostal rabioso ese Luciano. Hicieron un trabajo lindísimo. Como muchos otros hermanos en el sureste, las iglesias fundamentalistas han hecho un trabajo extraordinario, los presbiterianos, los nazarenos y muchos otros hermanos. Trabajamos para el mismo Señor. Trabajamos para el mismo Señor y Dios. Y Pablo les está planteando una cuestión: mis sufrimientos se han convertido en el beneficio de ustedes, corintios. De ahí que diga en el verso 4, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier angustia, y cualquiera es cualquiera, con la consolación con que nosotros somos consolados. Y cierro esto, que los sufrimientos son muchos. Escúcheme por favor, pues habla de ellos en plural, pero al hablar de la consolación lo hace en singular. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué en singular la consolación? ¿Perdón? Porque no hay consolaciones. Hay una sola desde la eternidad. De tal manera que Pablo está diciendo: a mí me consolaron, pero con la misma consolación que consolaron a Cristo, porque no hay otra consolación más que esa misma consolación, y con esa consolamos nosotros a los demás. Alabado sea Dios.
está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar.